CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. CADE Digital 2021, realizó el conversatorio sobre los datos como activo del futuro con los expertos, para la generación de propuestas para la transformación digital en el Perú. A continuación, las imágenes por nuestro portal TV. Quisiera empezar entonces pidiéndole a Sebastián de IBM que nos haga un pequeño resumen de cuál es su visión. Sebastián, bienvenido. Hola, Líquenes, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a IPAE, a ti, de poder participar acá en este evento. Entonces, déjenme contarle un poquito la visión del lado de IBM alrededor de los datos y obviamente, como es el conversatorio, los datos, el activo de futuro. Yo creo que hoy en día las empresas y en nuestra consideración han evolucionado en los últimos años desde el punto de vista de la percepción que tienen los datos. Ya hoy en día toman que los datos es un activo y es un activo fundamental para las organizaciones. A raíz de eso, en los distintos años han surgido distintos roles, el rol del CDO o jefe de información, el data science, o sea, distintos roles que permiten no solamente cuidar los datos, organizarlos y aplicar políticas de gobernanza sobre ellos. Ahora, cuando vamos a ver cómo poder explotarlos y cómo poder monetizar para generar nuevos modelos, lo que vemos es que es tan importante los datos, que hoy en día son el combustible para lo que es la inteligencia artificial, y antes se hablaba de BI, Advanced Analytics, modelos predictivos, pero hoy cuando hablamos de procesar datos y hacer soluciones y justamente pensar en futuros es soluciones de inteligencia artificial. Es tan importante los datos como también el talento en las organizaciones para poder trabajar en esas soluciones, como también la confianza de los distintos usuarios para no tener escepticismo sobre después la información que están consumiendo. Y para eso entonces es bien importante tener una buena recolección de datos, un grupo de expertos que permitan justamente a través de modelos poder identificar los patrones o la información que nosotros no vemos de forma tradicional, y después tener procesos y herramientas para justamente agregar confianza y hacer algo cíclico, ¿no? que vaya evolucionando y poder ir aplicándolo en distintas unidades de negocio. Ahora, cuando vemos de destrabar los datos, justamente de tenerlo como un activo, hoy en día estamos viendo que el 81% de las empresas todavía no tiene claridad de los datos que va a necesitar a la hora de consumirlos a través, por ejemplo, de soluciones de inteligencia artificial. Muchas veces se llega primero a qué querer hacer o qué es el objetivo que se tiene, pero cuando uno piensa en evolucionar hacia lo que es el procesamiento de los datos, la utilización para utilizarlo en nuevas soluciones de transformación digital o nuevos modelos de negocio, lo que tenemos que tener es una base sólida, o sea, tenemos que saber qué datos vamos a tener que utilizar para después poder explotarlos. De esa forma necesitamos recolectar los datos que vamos a estar utilizando. Obviamente todas las organizaciones tienen los datos estructurados, los datos no estructurados, nuevas fuentes que hoy en día están surgiendo y nuevos motores de base de datos asociados a aplicaciones nativas en la nube. Una vez que recolectamos esos datos hay que organizarlos, los tenemos que no solamente organizar, estructurar, aplicar políticas de governance y después obviamente poder analizarlos, explotarlos con distintas soluciones de lo que tiene que ver con los datos, como machine learning, motores cognitivos, modelos predictivos, y a partir de ahí poder extender lo que es la inteligencia artificial hacia las distintas unidades de negocio en una forma sistemática, porque la verdad es que no es que solamente hay un único punto o único caso de uso, sino que todas las organizaciones, todas las unidades de negocios podrían estar aplicando y extendiendo y utilizando los datos para mejorarlos en alguna acción. Entonces, dado esas etapas, nosotros desde IBM lo que hemos estado desarrollando en el último tiempo es una plataforma, hoy en día la denominamos Cloud Pak for Data, que tiene todas las herramientas para justamente poder recolectar, organizar, analizar
y aplicar los distintos servicios de inteligencia artificial, todo de manera en forma integrada. Desde el punto de vista de los datos que hoy en día son el combustible para la transformación digital, poder procesarlos, ¿sí? Y de esa manera inclusive poder procesar distintos motores de base de datos hoy en día open, como por ejemplo MongoDB, Cassandra, Postgres, Palantir, inclusive Cloudera y otras alternativas. A partir de ese procesamiento de los datos, entonces, destrabar la utilización y el descubrimiento de nuevos modelos y de nuevos modelos comerciales, inclusive a través de la monetización de los datos con servicios de inteligencia artificial, y algo que es muy importante es que después podamos portar la solución en una solución de hybrid cloud, o sea, multinube, para justamente que sea portable según la necesidad que tengamos. Y para eso vemos que son importantes 3 imperativos: que la solución sea abierta, basada en estándares, justamente por la necesidad de integrar distintas fuentes de datos; que sea integrado, porque esto es un proceso, que es importante la recolección y tener los datos para después disponibilizarlos y procesarlos y llegar a un modelo de negocio; y que sea flexible justamente para adoptarlo en distintas nubes híbridas. Y desde el punto de vista de acercamiento hacia el mercado, la verdad es que creemos mucho en lo que son los mecanismos de co-creación. Y para eso siempre invitamos a los clientes y a las empresas a hacer, a través de una metodología que le llamamos Garage, que son lugares de co-creación para poder identificar los casos de uso más relevantes para su compañía, que tenga un claro objetivo de negocio y que a partir de ahí podamos hacer el diseño técnico de la solución, obviamente dependiendo de las capacidades de cada organización. Así que eso es mi primer, digamos, en síntesis, overview de cómo nosotros estamos viendo hoy en día todo lo que es la analítica en el mercado, ¿no? Gracias, ahora Sebastián. de paso... Gracias, Sebastián. Démosle paso a Jorge Luis. Jorge Luis, Microsoft, cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias también por el espacio para poder compartir. Y sí, complementando lo que Sebastián ha mencionado, nuestra visión desde el punto de vista de Microsoft va muy de la mano, en el sentido que nosotros también pensamos efectivamente que el valor de los datos no se logra pues efectivamente ni con los reportes, ¿no?, que existen hace tiempo, ni con los dashboards interactivos que finalmente nos dicen no solamente qué pasó, sino por qué pasó, quién tuvo la culpa, porque finalmente ahí seguimos viendo un poco hacia el pasado, ¿no? El verdadero valor de la data se comienza a notar cuando yo soy capaz de usar estos modelos de predicción para poder predecir lo que va a pasar la próxima semana o mañana, y no solamente predecir lo que va a pasar, sino incluso usar modelos de inteligencia que me recomienden qué hacer, ¿no? Finalmente, nosotros los que estamos metidos en el mundo de datos nos encanta pues trabajar con tablas y datos y cosas muy grandes, pero a los que van a tomar las decisiones lo único que les interesa es saber qué decisión tomar, y ese es el valor que le debemos darle, ¿no? Como cuando uno va al doctor, sale con una serie de resultados de análisis que no los entiende porque uno no es doctor, y si busca por ahí en internet resulta que todo es grave porque en internet siempre sale que te estás muriendo de algo, pero el doctor finalmente es el que te va a entender todos esos datos y te va a decir, mira, JL, tienes que comer menos papas fritas y hacer más ejercicio. Y esos son los insights que yo necesito para tomar acción. Y eso es lo que finalmente debería ser el final de los datos. Y esto obviamente requiere tecnología. Yo creo que estamos de acuerdo que la tecnología está y funciona en diferentes versiones. Y requiere efectivamente, como mencionaba Sebastián, talento, cultura de datos, ¿no es cierto? Que las personas sepan hacerse las preguntas correctas y saber dónde ir a buscar las cosas. Obviamente requiere mucha data. Data abierta, data que se comparte en un ecosistema de tal manera que si estamos en una empresa de almacenes, no solo tenemos la data de los almacenes, tenemos la data de los embarcadores, tenemos la data de los proveedores, de las aduanas, tenemos la data del banco que emite el warrant. Entonces podemos compartir información y beneficiarnos en todo el ecosistema, ¿no? Y aquí es donde comienzan a aparecer los 2 puntos importantes que yo quiero mencionar ahora, que son puntos que no siempre salen a la luz en las primeras conversaciones, pero yo sí creo que merecen como un espacio de discusión en este ambiente. Y uno es el tema de privacidad y otro es el tema de ética, ¿no? Privacidad de la data, nosotros probablemente han visto las noticias de redes sociales, ¿no es cierto? Chats, la gente se cambia de chat porque hay temas de privacidad. Facebook se pelea con Apple por digamos, señales de privacidad en el store.
A mí esta semana me invitaron a una nueva red social que se llama Clubhouse, que lo primero que me pidió apenas me quise conectar era que comparta mis contactos. Y yo, por supuesto, dije que no, pero si no compartes los contactos no puedes hacer nada en la red. Y lo peor del caso es que seguramente muchos de mis amigos, que fueron los que me invitaron, ya compartieron sus contactos y en esa lista de contactos salgo yo. Entonces, finalmente, la información ya está ahí, aunque yo no haya aceptado. Y uno de los principales aspectos de la privacidad es cómo le devolvemos el control a las personas de su data, que es un concepto de privacidad inversa que es bien interesante, de cómo hacer que yo como usuario que estoy cediendo mis datos, o empresa que estoy cediendo mis datos, me beneficie también de la forma que tú vas a explotar esos datos, ¿no? Y ese tema es interesante. Y cómo comparto, si voy a compartir datos en un ecosistema, cómo me aseguro que sigan siendo privados, ¿no? Aplicando privacidad diferencial, por ejemplo, metiéndole white noise o ruido a los datos para que sean fácilmente trabajables, utilizando técnicas de cifrado homomórfico, que es como magia, ¿no? Me permite trabajar con los datos y conseguir resultados sin saber cuáles son los datos, ¿no? Entonces hay como que ciertas tecnologías que nos aseguran el tema de privacidad, y esa conversación es súper importante. La otra conversación gira un poco más en torno a la ética de cómo usar esos datos. Y si hablamos de ética e inteligencia artificial, suena un poquito a Isaac Asimov, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que ética se refiere mucho al tema de apertura de los datos, al manejo de los sesgos en los datos y a quién asume la responsabilidad de ese uso. Y acá hay casos muy interesantes porque, por ejemplo, ¿cómo nos aseguramos de que la información que se necesita, porque que todo el mundo necesita para poder sacar conclusiones, por ejemplo, la información de COVID, ¿no es cierto? O la información de calentamiento global, está disponible para todos, para que todos tengan las mismas posibilidades de sacar conclusiones de esa información. Y no sea solamente los datos propiedad de alguien que tiene una ventaja competitiva para explotar datos, ¿no? Y si esos datos van a ser compartidos, además, como son seguros. Pero además, ¿cómo me aseguro que los modelos que estoy armando para tomar decisiones, por ejemplo, si yo armo un modelo de recursos humanos que me va a ayudar en la contratación, me va a ayudar a promover a las personas dentro de la empresa, ¿cómo me aseguro que ese modelo no tenga los sesgos que vienen ya inherentes en la data con el cual lo entrené? Porque si mi empresa, digamos, tenía ciertos sesgos en los cuales las contrataciones venían de ciertas universidades o los ascensos venían solamente a las personas del sexo masculino, diferentes cosas, obviamente el modelo que se entrene en base a esos datos va a tener esos sesgos, ¿no es cierto? ¿Cómo usamos mecanismos de dar paridad demográfica, de ecualizar las posibilidades de todo, ¿no? Y hay temas también de responsabilidad de qué pasa con el efecto de esos modelos. Digamos, pongamos un ejemplo, y voy a empezar con un ejemplo súper dramático para ilustrarlo, ¿no? Porque obviamente no todos los casos son tan dramáticos, pero digamos que tenemos uno de estos autos autónomos que se manejan solos, ¿no es cierto? Y uno está viajando en ese auto usa inteligencia artificial y una serie de algoritmos para decidir qué hacer en cada momento, y en el momento que está manejando por la calle se cruza un niño detrás de una pelota, y el auto tiene dos opciones, o atropellar al niño o desviarse y probablemente dañar a la persona que está dentro. Entonces, ¿qué decisión debe tomar el auto en ese momento, si es un auto autónomo? ¿Y quién programa esas decisiones en el vehículo? ¿No? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad si hay un accidente, si hay un problema? ¿De la persona que programó el algoritmo, de la empresa que da el servicio? ¿Cómo se manejan ese tipo de responsabilidades? Y obviamente no en todos los casos está la vida en juego, pero pónganse a pensar que hacemos ahorita un algoritmo para priorizar camas UCI en COVID, ¿no es cierto? Que es un caso fuerte que tenemos ahora. Ese algoritmo va a entregar ciertos resultados que va a hacer que ciertas personas tengan atención y otras personas no. ¿Y dónde está la responsabilidad de lo que ese algoritmo entrega? ¿Quién la asume, ¿no es cierto? ¿Con qué data se entrenó y cómo se hizo? Y de repente no vamos al tema de vida, pero por ejemplo la bolsa, ¿no? Que hoy en día está también en temas porque la gente entra a Reddit, coge un stock y todo el mundo compra y la bolsa sale de proporción. Y existen modelos de inteligencia artificial en bolsa que hacen compras y ventas mucho más rápido de lo que cualquiera puede tomar acción, se fijan en estas señales y pueden hacer que una empresa quiebre y miles de personas se queden sin trabajo o que otras personas sean millonarios. Entonces, ¿de qué manera podemos asumir el tema de responsabilidad? Entonces, nosotros cuando vemos estos problemas de datos y estos temas de datos, sí nos enfrentamos con tecnología, sabemos que la tecnología funciona, sí nos encargamos también de asegurarnos que las personas estén entrenadas y sepan lo que tienen que hacer y tenemos el know-how ahí, pero les damos mucho énfasis a ver cómo manejamos la privacidad desde el usuario, de los clientes, la privacidad de la empresa, y cómo manejamos el impacto que aquellos modelos que se desarrollen, por más sencillos, por más que sea un modelo de optimización de repuestos, ¿no? Puedan tener en las personas que se van a beneficiar o no de esos modelos de inteligencia, ¿no? Y yo creo que esas son preguntas que no vamos a poder resolver en estos 10 minutos, obviamente, pero son preguntas difíciles que sí merecen estar
sobre la mesa en un foro como el que estamos ahora, en el cual se junta pues empresa, educación y gobierno y muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es, lo dejo obviamente sobre la mesa por si hay más preguntas, y creo que le doy el pase a José ahora Villalón, que también va a tener ahí algo que comentar desde el punto de vista de Oracle. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Muchas gracias a Lineque, a IPAE por esta invitación a este CADE Digital. Bueno, yo quería arrancar por la importancia de los datos, ¿no? En el mercado actual. Todos sabemos que estamos viviendo una coyuntura bastante especial. Hoy día, esto ha llevado a que las empresas se den cuenta de la importancia que es conocer al cliente. Hoy día estamos viendo una aceleración en el tema digital, en el cual las empresas se han visto forzadas a acelerar sus procesos y a conocer más a su cliente para poder llegar de otra forma a ellos. Y por otro lado, las personas también se han visto empujadas a aquellas que estaban un poco, digamos, contrarias a utilizar digamos, el mundo digital o los pagos digitales o las transacciones digitales, se han visto forzadas a utilizar y a perder el miedo al mundo digital. Entonces estamos en un mundo digital donde hay una explosión de datos. En el Perú no ha sido distinto a la situación en el resto del mundo. De hecho, en Perú hemos crecido un 300% en el comercio electrónico, lo cual ha sido una cifra muy importante. ¿Por qué? Porque todos nos hemos volcado a este nuevo mundo, a este mundo digital. Y esto es algo que tienen que aprovechar las empresas. Los datos son un capital para las empresas. ¿Y qué quiere decir un capital? Que es un bien de capital, un capital que se requiere trabajar, se requiere invertir en esos datos para producir bienes y servicios digitales. Tal cual la definición de economía de un bien de capital. Es un factor de producción que me permite construir un bien o servicio. Hoy día es tan crítico que sin datos yo no puedo construir y ofrecer esos bienes o servicios a mis clientes. Entonces, ante esta explosión de datos, ¿cuál es la forma que tienen las empresas para abordarlo, para llevar una estrategia de datos adecuada? Veámoslo desde el punto de vista de Oracle. Oracle es una empresa que, digamos, tiene los datos en su ADN. Nosotros nacimos como una empresa de base de datos en el año 77 y a lo largo de los años hemos evolucionado y hemos tenido el compromiso de resguardar y de gestionar estos datos para nuestros clientes e ir incorporando muchísimas innovaciones adecuándonos a las realidades de hace 40 años a lo que tenemos hoy día, ¿no? Y en ese sentido, creemos que el mayor valor que le podemos ofrecer a los clientes en esta nueva realidad, para las nuevas necesidades y para la forma como tienen que trabajar los datos, es poder centrar a las empresas en su core de negocio, en la innovación, en la transformación, en que puedan analizar el mercado, puedan analizar sus clientes, que se dediquen a ver cómo adecuan sus modelos de negocio, cómo aprovechan la tecnología para, digamos, ofrecer el servicio que el cliente está esperando de una manera mucho más personalizada y no dedicar esfuerzo y tiempo en temas que no le aportan valor, ¿no? Entonces, a lo largo de los años hemos tratado de entregar esa visión alrededor de los datos a nuestros clientes. Y hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que creemos que es una realidad que pasan muchas empresas cuando hablamos de cómo trabajar los datos. Tenemos una explosión de datos, tenemos datos que demandan una gran masa o un gran volumen de recursos para poder tratarlos, manejarlos, incorporar machine learning, inteligencia artificial, trabajar esos datos. Entonces, básicamente lo que hemos trabajado en los últimos años ha sido dos innovaciones que hemos brindado al mercado que creemos que puede tener muchísimo valor para las empresas y de hecho lo está teniendo. Una de esas innovaciones es incorporar machine learning para poder entregar a las empresas un sistema que gestione sus datos de manera autónoma. Es decir, que ya no tenga que destinar lo que normalmente pasa, entre un 50 y un 80% del tiempo a operar toda esa gran infraestructura, sino que yo tenga un servicio autónomo que me permita auto-administrar esa plataforma, que me permita auto-reparar esa plataforma y que me permita auto-proteger esa plataforma. ¿Esto qué beneficio me trae? Que las empresas se centran
en la explotación y en el análisis de sus datos y le dejan este servicio autónomo que se encargue de toda la gestión. Eso me va a traer una reducción de costos muy importante a nivel operativo. Y otro tema muy importante es reducir el error humano. Estamos en un mundo en donde cuando hablamos de datos, una de las preocupaciones mayores que se tienen es el tema de la seguridad y la ciberseguridad, ¿no? Muchas veces los datos se los confiamos a una empresa y tenemos que estar expuestos a posibles ataques, ¿no? O gestionando nuestros propios datos, tenemos que proteger esos datos ante posibles ataques. Y esos ataques son cada vez más sofisticados. El tema de ciberseguridad es un tema actual, latente, y cada vez más sofisticados implica que los mismos hackers están utilizando capacidades de machine learning, inteligencia artificial, para ubicar esas puertas traseras, esas brechas que pueden haber en mis sistemas para poder obtener la información de las empresas. Entonces, al tener tecnologías autónomas, nosotros aplicamos esos controles, esos machine learning, para que la data esté protegida, que no tenga que esperar de una decisión humana para poder aplicar una protección sobre esos datos, de tal manera que competimos inteligencia artificial con inteligencia artificial. Es un tema, hay una estadística que habla de que el 85% de los ataques de seguridad que se han visto en los últimos años se produjeron ante una vulnerabilidad que ya tenía un parche en el mercado, que es un parche liberado. Es decir, se produjo un ataque porque no se dio el tiempo de aplicar ese parche a ese sistema o esa protección. Entonces, eso lo evitamos con tecnologías que se encargan de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más óptima, de proteger la información. Entonces, por un lado, una de las innovaciones que estamos trabajando y que hemos llevado a muchas de las empresas hoy día en el Perú y en el mundo es poder entregar un sistema de datos, una infraestructura, una plataforma de gestión de datos que sea autónomo y que me reduzca los costos y que me haga más segura el manejo de esa información. Y hay otro problema que están enfrentando las empresas hoy en día con relación a esta explosión de datos, es que esta explosión de datos viene acompañada de diversos tipos de datos. Datos, ya conocemos los datos estructurados, no estructurados, pero en distinto tipo, en distinto paradigma que hay que manejar y distinta forma de gestionar información. Tenemos información de sistemas transaccionales, pero además tenemos información que puede venir de video, de imágenes. Las llamadas a los call centers tienen información valiosísima de intenciones, de problemas que están reflejando los clientes que tenemos que explotar. Tenemos información en redes sociales, tenemos información en mapas que tenemos que utilizar como parte de nuestro sistema, información geográfica. Tenemos información de grafos para hallar relaciones entre mis clientes y hallar un posible influenciador para aplicar alguna campaña. Información de blockchain. Hay una variedad de información que viene en distinta periodicidad y distinta velocidad, en distinto volumen, que hay que gestionar, y muchas veces las empresas tienen el problema hoy día para gestionar toda esa información, obtener valor de esa información, en llenarse en silos, ¿no? Es decir, tengo distintas tecnologías para manejar cada uno de esos tipos de información que son muy valiosos, que tengo que aprovechar, tengo que usar estas tecnologías, machine learning, blockchain y todo lo que les he comentado. Entonces, ¿cómo simplificamos la gestión de toda esa variedad de tipos de datos que hoy día yo tengo que manejar dentro de mi empresa? Bueno, nuestra visión es simplificar, es decir, tener una arquitectura de datos unificada que pueda gestionar con las mismas prácticas de seguridad, de disponibilidad, de rendimiento, a todos esos tipos de datos desde un único sistema de gestión de datos. Entonces yo voy a tener a todos esos datos dentro de la empresa gestionados con las mismas prácticas en un único sistema, de manera unificada, con el mismo gobierno sobre ellos. Esto le va a reducir muchísimo esfuerzo a las empresas, muchísimo costo, y se van a poder enfocar en sacarle valor a esa información. Ahí es donde está nuestra estrategia, ahí es donde Oracle, con su experiencia en este tema de datos por años, ha invertido en los últimos años en traer estas innovaciones para poder manejar de la mejor manera y enfocar a las empresas en obtener valor de los datos y no tanto en operarlos y en los costos que acarrean, ¿no? Bueno, ahí te dejo la palabra, Line, sí, para continuar con la exposición. Muchas gracias, José. Ahora veámoslo de una perspectiva diferente, ¿no, Alba?
¿Cómo están cambiando las empresas la forma que toman decisiones con Analytics? ¿Cómo lo están haciendo ustedes en Cisco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, felicitar a los expositores. La verdad no puedo concordar más tanto con Sebastián, José Luis y José, porque el tema que han expuesto en términos de cómo estamos hoy recibiendo tanta información, tanta data no estructurada, es algo que estamos enfrentando todos. Hoy que hay tantos dispositivos conectados, sensores, nos hablan los clientes, los equipos, y toda esta data pues tenemos que manejarla no solamente las empresas de tecnología, sino también el mercado y verlo como un activo, ¿no? Y para eso justamente es muy interesante primero ver cómo se va a gestionar todo este conocimiento. Y vemos, por ejemplo, que en los Estados Unidos creció 57% el número de empresas que crearon un área de analytics, y hoy 51% de las empresas consideran que estas áreas deben reportar directamente al directorio, ¿no? Y en Cisco también consideramos que siendo que la data es este valor tan importante, el grupo de analytics y la formación de profesionales dentro de la empresa que puedan capitalizar esta data para el negocio es algo que viene creciendo y creciendo. Muchos de los cursos que hoy están disponibles como desarrollo de carrera, independientemente del área que tienes, es justamente cómo hacer uso de todas las herramientas que te pueden exponer y toda esta data, cómo la puedes consumir de manera contextualizada para tu área, ¿no? Si tú estás en un área de supply chain y quieres explotar esa información, debe venir ya en tu lenguaje, con tus flags en amarillo, en verde, en rojo, para que puedas tomar una decisión particular para tu negocio, ¿no? Y entonces cuando tratas de ver ejemplos de dónde se está usando, la verdad que es en toda la compañía el uso de la data, de los analytics, para conocer más a tu cliente, para poder anticiparlo, es el valor primordial, pero también cómo vamos incorporando todos esos analytics dentro de los productos que ofrecemos a los clientes, ¿no? Y por ejemplo, en la última versión de Webex, que tiene ya reconocimiento facial, puedes luego llevarte un reporte de cómo se ha sentido el público que ha estado viendo la sesión, o con solo hacer algunos gestos ya pueden aparecer los aplausos en la cámara, o cómo ya los analytics pueden detectar el ladrido de un perro, o cuando estás arrugando una bolsa de papitas fritas, que estamos tantas horas conectados, pueden evitar ciertos ruidos que pueden ser molestos para la conferencia, ¿no? O algunos productos de seguridad que ya pueden tener muchos factores de predictibilidad para detectar ataques a los clientes, donde ya la red puede actuar como un sensor, o cámaras o sensores que ya detectan automáticamente si el ruido es de una rotura del vidrio de un auto o si realmente corresponde a un siniestro, para poder enviar una alerta a una central de riesgos. Entonces hay muchos temas donde el dato que puede ser totalmente distinto si viene de una red social o si viene de alguna data no estructurada o es de sonido, nos puede decir muchas cosas para tomar decisiones, ¿no? Y ya cuando nos vamos hacia áreas distintas del negocio, por ejemplo, en el manejo del recurso humano, los analytics nos pueden demostrar muchas veces cómo va la progresión de la carrera. Si la persona hace, por ejemplo, un assessment de cuáles son los temas en los cuales quiere crecer en la compañía, ya puedes tener unos bots que se aparecen ofreciéndote cursos o que te dicen cuánto has consumido, cuánto has aprendido, y te pueden llegar una serie de alertas y amigos que ya no sabes si son robots o no, ¿no? Dicen que para el 2023 50% de las personas va a conversar más con un bot que con sus parejas, ¿no? Entonces, es interesante cómo vamos resolviendo o acercándonos a diferentes stakeholders dentro de la compañía, tratando de adelantarnos a necesidades y poder ir resolviendo preguntas o consultas
Lo mismo que el tema de cadena de suministro, ¿no? Nosotros que manejamos Latinoamérica, que son 33 países, si no tuviéramos estos analytics, no nos sería sencillo poder determinar dónde se pueden requerir más de determinado tipo de repuesto o tiempo de atención para ciertos servicios que pueden ser 7x24. O, por ejemplo, cuando medimos la energía, que estamos comprometidos con la economía circular, hoy podemos medir exactamente que vamos consumiendo energía 83% de recursos renovables y nuestra meta es 85%, y todo lo tenemos sensorizado para que justamente podamos tomar esas decisiones y ver cómo logramos en el tiempo también crear productos que puedan consumir menos energía o que puedan estar hechos a base de productos que puedan ser más reciclables, ¿no? Y bueno, podríamos seguir con varios ejemplos. Uno que me gusta bastante es cuando creamos comunidades conectadas, en donde trabajamos mucho con lo que es IoT, colocando sensores, y podemos pues en una comunidad poder no solamente proteger con videovigilancia de siniestros, sino también medir cómo vamos en los temas de contaminación ambiental, ver la cantidad de incidentes que podemos tener en postas médicas. Entonces, como una ciudad conectada al final puede, a través de Analytics, poder mejorar, ¿no?, la calidad de vida de los habitantes, y también un poco en línea con lo que buscamos, que es empoderar un futuro más inclusivo para todos, poder medir también en los países cómo vamos con las capacidades de especialistas capaces de aprovechar las tecnologías en beneficio del país, ¿no? Y eso lo podemos ir midiendo conforme qué cosas van solicitando las empresas en términos de especialidades. Y hoy día hemos hablado de los datos. Bueno, hay una necesidad imperativa de contar con más especialistas de datos, porque de nada sirve que tengamos las infraestructuras y los datos si no tenemos en las empresas la capacidad de gestionar esta data en favor de la innovación, en favor de tener clientes más satisfechos y también de impactar de manera positiva en la comunidad, ¿no? Así que bueno, hay algunos ejemplos. Yo del lado de Canales trabajo mucho con la data para poder identificar cuáles son los socios que tienen las experiencias, las certificaciones para atender en determinadas industrias y determinados portafolios, pero sin duda con el apoyo de las soluciones que nos han expuesto, que son con las que trabajamos también en Cisco, podemos hacer un uso eficiente y sacarle pues el valor real a toda esa información. Gracias, Alba, gracias Jorge Luis, Sebastián, José, por la visión que nos han compartido cada uno de ustedes. Tengo algunas preguntas que he preparado para hacerles. De todas maneras, le digo a los que están escuchándonos, tienen el icono del Q&A. Ya algunos han puesto algunas preguntas. Pongan las preguntas que quieran para que nuestros expositores se las puedan resolver. A ver, vamos contigo, Sebastián. Si bien los datos son los activos del futuro, muchas empresas ya están capitalizando sus datos hoy. ¿Qué pueden sugerir a las empresas que aún no lo han hecho? ¿Por dónde empiezan? Bueno, a ver, primero creo que los datos son el activo el día de hoy. O sea, lo primero que se tienen que concientizar para movilizarse es que hoy ya los datos son un activo. O sea, gran parte de su organización depende de esos datos y de la toma de decisión que hacen sobre ellos. Ahora, para las organizaciones que todavía no comenzaron, la verdad es que tienen que empezar a dar los primeros pasos. O sea, si uno ve todos los reportes de consultoras, de mercado, obviamente uno llega a la conclusión que las empresas que van a subsistir a muchos años y que hoy en día están ganando mercado y que van transformándose de la forma en que se va transformando, digamos, el consumo, es por la utilización de los datos, es por cómo los explotan, cómo los utilizan, cómo van cambiando su modelo de negocio. Entonces, yo vuelvo a los tres, cuando comencé la conversación, a los tres pilares que hacen parte de este tipo de soluciones, que es los datos en sí, obviamente los tienen, el talento
y justamente los procesos y las herramientas. Y es empezar simple e ir creciendo rápidamente. Todos los proyectos hoy en día de explotación de datos y yendo a lo que es inteligencia artificial, que es lo que vemos que va a agregar ese valor, los va a ayudar a innovar, a transformar el negocio, a hacer nuevas cosas, hoy en día tienen un tiempo de implementación bien acotado. O sea, es identificar esos casos de uso que pueden generar un alto impacto, pero desde el punto de vista de tiempo son proyectos muy sencillos. O sea, son proyectos de 3 meses, de 4 meses, de 2 meses, dependiendo obviamente el alcance que se quiera dar, y siempre ir haciendo un paso que les permita estar un poco más adelante e ir haciendo soluciones iterativas, con varias iteraciones para justamente que vayan abordando y explotando los datos, monetizándolos, generando experiencia y después aplicando lo que es justamente ese unlock de los datos en distintas unidades, distintos procesos. El hecho de trabajar con workshops, con Garage, como decía antes, e identificar esos casos de uso que permite ir evolucionando, les va a permitir conocer los gaps desde el punto de vista de cómo están los datos hoy en día y qué se necesita, tener esa arquitectura de información que hablábamos para tener la recolección, el proceso, la seguridad de los datos, todo en forma contenida, y a partir de ahí empezar a aplicar modelos que les permita tener un outcome de negocio. En definitiva, nosotros vemos que cuando hablamos de un activo es porque permite generar un beneficio al negocio, ¿no? Entonces, poner claro cuál va a ser el objetivo y a partir de ahí ir dando pasos con proyectos sencillos, pero que vayan evolucionando, teniendo las herramientas correctas, los procesos correctos y obviamente empezando a desarrollar el talento en la organización. Todas las organizaciones o todas las industrias, digamos, o las organizaciones pueden aplicar y pueden utilizar los datos hoy en día para monetizarlos. O sea, no estamos hablando de una determinada industria o una determinada área, es ventas, es cobranzas, es logística, son los call centers. O sea, hay optimización, digamos, en muchos lugares dentro de la organización, y eso en forma sistemática, a través de pilotos, a través de MVPs y demás, es lo que permite ir dando los primeros pasos e ir evolucionando. Muchas de las primeras soluciones, de hecho, cognitivas, por ejemplo, como un asistente virtual o un chatbot, han empezado solamente con la capa de interacción con las personas, ¿no? O sea, entiendo determinadas preguntas que me hacen, respondo, y se utilizaban principalmente para interactuar en forma más rápida con los usuarios. Hoy en día esa interacción ya está siendo transaccional, ¿sí? O sea, nosotros hemos tenido un caso que nos gusta mucho compartir, es el de financiera efectiva. O sea, empezó con una interacción a través de un chatbot, pero hoy en día es un canal más de comercialización para esos microcréditos y le permitió triplicar su negocio de microcréditos. Porque a partir de esa interacción pudo integrarlo con sus sistemas de backend y justamente partió de esa disponibilidad de los datos hacia sus clientes, en definitiva, y empezó en forma sencilla y cada vez fue evolucionando más y ahora se extiende a nuevos canales, y eso le permitió transformarse, le permitió innovar y obviamente crecer y llegar a un mercado donde antes no estaba llegando, ¿no? Entonces, invito a todas las organizaciones, si los oyentes algunos deben ser de IT, otros de línea de negocio, cada uno puede explorar de cómo lo puede utilizar, digamos, esos datos, cómo lo puede explotar, y un enfoque de empezar con Garage, sentarse a co-crear, y a partir de ahí ver cómo dar los primeros pasos con un resultado concreto, ¿no? Gracias, Sebastián. Y es importante también que uno no piense que tengo que hacer grandes inversiones, ¿no? Para empezar a sacar provecho a la información que tengo que pueda tener de otros lados, ¿no? Puedo tener la infraestructura como servicio, el software como servicio, la plataforma como servicio, pero ya la tecnología se ha democratizado. Sí, y el pago que sea, claro, y que acompañe el negocio. En definitiva, la inversión que uno va haciendo es a medida que uno va teniendo ese beneficio que esperaba, que lo va acompañando. Y por otro lado, asociado con lo que vos decías desde el punto de vista de inversión, también desde el punto de vista de resultado, que no se quiera hacer de 0 a 100 en un primer salto, ¿no? Porque es muy probable que no se pueda llegar, o si se llega,
después no se pueda gestionar. Porque lo importante es llegar y que eso sea evolutivo. Para que sea evolutivo, obviamente, lo que decíamos antes, las prácticas, el conocimiento y demás, tiene que ir acompañando para que eso después siga dando el resultado que se espera y que no se muera en el tiempo, ¿no? Entonces, correcto. Es un camino, ¿no? Al final camino. es un camino, y es un camino que no lo tienes claro desde el inicio. Sabes que va a ser un camino y va a ser un camino largo. Al final, y la ruta va a ir cambiando, porque a medida que vas utilizando mayor tecnología, entendiendo mejor cómo sacarle provecho a los datos, en esa medida vas a identificar en qué parte de tu negocio puedes sacarle mayor provecho. Un poco lo que decía Alba hace un rato también, ¿no? ¿Dónde realmente estás encontrando ese valor para poder entregar valor a tu cliente, ¿no? Y poderlo incluir dentro de la estrategia. Gracias, Sebas. JL, tú hablaste de sesgos, ¿no? ¿Cuál puede ser el riesgo de trabajar con modelos de Machine Learning e inteligencia artificial cuando pudieran haber esos sesgos que mencionaste? Al final, tu impacto puede ser inclusive, si no los manejas, contraproducente. Sí, sí, y es una súper buena pregunta. En verdad, existen casos en los cuales esto ya se ha dado, algo como lo que se conoce como un self-fulfilling prophecy, una profecía que se cumple sola, ¿no? Este es un concepto de psicología en el cual se hacían ciertos estudios, por ejemplo, y se le decía a ciertos profesores de un colegio: oye, mira, estas tres personas, los tres niños han dado resultados excepcionales en sus exámenes de inteligencia, ¿no? Y por lo tanto son los mejores. Y al final del año terminaban teniendo las mejores notas. Y nunca habían dado ningún examen especial, pero los profesores, al recibir esta información, se concentraban más en ellos y te daban más ayuda. Entonces, finalmente se cumplía la cosa que se ponía como premisa desde el principio. Y en data pasa lo mismo. Hay un caso más o menos conocido, un modelo que se usaba en Alemania para predecir las rutas de patrullaje, por ejemplo, de la policía. Es alimentada con data histórica, y esa data histórica tiene ciertos sesgos porque las intervenciones en ese momento se daban mucho en zonas de inmigrantes, ¿no? Zonas un poco más pobres. Entonces, no es que no existieran crímenes en otras zonas, es que la policía estaba más en las zonas estas y los veía más intervenciones. Entonces, eso hace que el modelo comience a priorizar el patrullaje de esas zonas, y por supuesto que se detectan más crímenes ahí, y por lo tanto el modelo se retroalimenta, y finalmente terminas en que un pequeño sesgo genera un gran sesgo, ¿no es cierto? Y el modelo que tienes al final no sirve para nada. Entonces, es un riesgo alto, como les decía al principio, no todos los modelos, un modelo de optimización de repuestos, un modelo digamos, que no tiene un impacto tan fuerte en la sociedad, probablemente uno puede decir: oye, no tenemos que preocuparnos tanto, pero es interesante que las herramientas que sirven para quitarle los sesgos a los modelos de impacto social también sirven para quitarle los sesgos a los modelos de industria. Y tenemos este tipo de herramientas que analizan la data y te pueden decir directamente: oye, tu data no está balanceada, tu data no tiene el nivel de cardinalidad suficiente para tomar una buena decisión, ¿no es cierto? Estas son las variables que están impactando demasiado en el resultado que tienes, y de repente no son las variables que tú puedes tener, ¿no? Entonces, el riesgo puede ir desde simplemente tener una respuesta que no es la mejor hasta causar un impacto realmente muy serio, pero afortunadamente ya existen las herramientas para poder sopesar ese tipo, o analizar por lo menos que si tienes ese riesgo antes de ejecutarlos. Gracias, JL. José, en el tema de gobernanza de datos, me ha pasado en varios roles que he tenido antes, pues la información tiene dos dueños, y cuando la información tiene dos dueños, pues la información no va a ser buena, ¿no? Por eso, dentro de una estrategia de datos en una empresa, uno tiene que tener claro que tiene que empezar con la gobernanza de los mismos, porque además los datos no solamente vienen desde adentro de las empresas, sino la información también viene de afuera, de redes sociales, de sensores, IoT, viene de donde quieras traerla, y va a ser estructurada o no estructurada, van a ser imágenes, como mencionaste en su momento, ¿no? ¿Cómo plantearías o cómo ves ese rol de gobernanza de datos en las empresas, ya sean grandes, medianas, pequeñas? Ya, muchas gracias, Lineker, por la pregunta, muy buena. El tema de gobierno de los datos es vital, ¿no? Ya hace un momento comentaron, tú comentaste el tema de la democratización que ha traído la nube para el uso de la tecnología para procesar estos datos. O sea, digamos que la tecnología está resuelta. El tema de los datos es un tema más de cultura que un tema tecnológico en las organizaciones. Entonces, tiene que estar en la agenda del directorio, no es un tema que tiene que ser del área de TI.
el uso de los datos, al ser unos activos tan importantes hoy día para todas las industrias, cross a toda la línea de negocio, tiene que venir con un gen de innovación que tiene que estar en todas las empresas. Y eso trae también una nueva organización, nuevos roles, trae digamos, incorporar equipos en donde yo tengo una diversidad de opiniones. Todos somos generadores de información y todos tenemos un conocimiento que podemos aportar a distintos procesos que pueden verse enriquecidos con el tema de información. Entonces, el tema de gobierno es importante, hay nuevos roles. Estaba leyendo un reporte del Foro Económico Mundial que hablaba de cuáles son digamos, los puestos que van a ser más demandados, las carreras más demandadas en los próximos 5 años. Adivina cuáles son los 3 primeros. Los 3 primeros, científicos y analistas de datos. Segundo, analistas de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Tercero, analistas de Big Data. Y si vemos por otro lado a los menos demandados, los 10 primeros tienen que ver con operaciones totalmente repetitivas que van a ser de alguna manera reemplazados por temas de Machine Learning. Pues hoy día tenemos que incorporar, y las empresas están ávidas de incorporar gente con un conocimiento de datos. Las profesiones se van a transformar. Una profesional de marketing tiene que saber de datos. Un profesional de distintas líneas van a conocer de datos. Entonces, la riqueza está en la forma como yo gobierno, cómo armo estas estructuras, estos nuevos roles, cómo armo equipos, cómo armo dueños de ciertos elementos de datos y veo transversalmente cómo estoy aprovechando los datos dentro de la organización. Y es ahí donde la tecnología pasa a ser un habilitador. Pero lo más importante, como te había dicho, es el tema de la cultura. La cultura de la empresa tiene que cambiar. Si no, un reporte de Harvard Business Review decía del 100% de un grupo de empresas que habían abordado una estrategia de transformación, solo el 10% tuvo éxito. Y ese 10% tenía en común que se abocó al tema de cambiar los roles del gobierno, del cambio de la cultura dentro de la organización y no tanto en el tema tecnológico. Solo para... Y ahí es, gracias José, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y no solamente es la empresa que tiene que trabajar en ese cambio cultural horizontal, sino también nosotros mismos, ¿no? Ser más curiosos, estudiar. O sea, ahora uno tiene que saber de tecnología, ahora uno tiene que saber qué tendencias hay, qué es blockchain, qué es IoT, para poder, primero poder aplicarla dentro del negocio y sacarle mayor provecho, y ya tiene que ser parte del día a día, porque no solamente como profesional dentro de una empresa tienes que tener ese conocimiento, sino también como usuario, para poder exigir a cualquier servicio que vayas a tener, pues que te den el estándar que tú ya definiste en el mercado que te dio otro, ¿no? Es que como usuario, tú vas a tener otra expectativa, ¿no? Es decir, hoy día los usuarios tienen la expectativa que no recogen de tu empresa competidora del mismo país, lo recogen de una empresa de cualquier lugar del mundo, porque ya estás en un mundo digital. Entonces la expectativa cambia, tienes que estar preparado, ¿no? Ya no hay fronteras. Correcto. Y así es. Alba, yendo de la mano con lo que mencionaste hacia adentro de las empresas, ¿cómo? Porque acabamos de hablar, ¿no? De los clientes, o nosotros como clientes, ya nuestras expectativas acerca de los servicios que nos pueden dar las diferentes empresas es mayor. ¿Cómo desde dentro de la empresa se usa la analítica para poder llegar mejor al cliente, ¿no? Y esa es una. Y otra, para verlo desde otra perspectiva, Alba, nosotros que hablamos mucho en el tema de diversidad y promovemos el tema de diversidad en diferentes foros, ¿cómo puede usarse las analíticas para hacer una empresa más inclusiva y que se promueva la equidad? Gracias. Bueno, este tema de los analíticos para la experiencia del cliente es bastante interesante. ¿Por qué? Porque hoy que sabemos más de los clientes por toda la data que ellos mismos son capaces de compartir, tenemos que aprovechar esa información para ver cómo nos adaptamos a sus necesidades y cómo podemos convertir esas datas en patrones y poder anticiparnos, ¿no? Pero algo que también está pasando en el mundo es que hoy día los clientes quieren comprar un servicio, quieren comprar una suscripción, con lo cual la barrera de salida de los clientes que hoy quieren comprar en ese formato
es mucho más baja. Un cliente que te ha comprado algo por suscripción puede determinar su suscripción y cambiarse con otro proveedor. Entonces, para hacer que ese cliente renueve contigo, tienes que estar muy cerca de él a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente contigo. Entonces, si el cliente te compra un producto que tiene 10 funcionalidades y solamente utiliza uno, tú tienes que saber que no le estás sacando el provecho a tu solución y que tienes que trabajar en la adopción de esas 9 otras funcionalidades que realmente son buenas, que le van a aportar un valor y que van a hacer que ese cliente se quede contigo y pueda renovar el siguiente año. Lo que hacen los analíticos por nosotros es, a través de la telemetría, tú poder identificar si ese cliente está usando 9, 5, 2 o una de las funcionalidades que tú le ofreciste al momento de la venta y poder tomar acción, acompañarlo en ese proceso de adopción y de valor con todos los usuarios, con las áreas, para que realmente pueda, al final, en el momento que renueve, diga, por supuesto que me quiero quedar contigo, fabricante, porque he usado el producto. Y si lo estamos acompañando, vamos a saber en qué lugares pudo tener algún tipo de fricción de caso de uso y poder adelantarnos con clientes similares de la misma industria, del mismo tipo de producto, ¿no? Entonces, desde el lado de satisfacción y experiencia del cliente, los analytics son claves hoy en el mundo, ¿no? Para poder sacarles ese valor y ese provecho. Y bueno, yendo hacia la otra pregunta de cómo poder aprovechar como empresa los analíticos para hacer una empresa más inclusiva o que fomente la equidad. Quiero mencionar 3 ejemplos que estamos usando en Cisco. El primero es que cuando se publica una posición, a través de los analíticos podamos detectar que no exista un sesgo, que pueda ser una posición que si eres de cualquier género, de cualquier país, puedas sentir que esa posición puede ser para ti, ¿no? De una manera que podamos postear posiciones que hagan sentir inclusivos a cualquier candidato. Otra medida que también se puede aprovechar a través de los analíticos es ver que cuando se tiene que llenar una posición, tienen que haber candidatos de ambos géneros en partes iguales, y que los panelistas que están agendados para el proceso de selección también sea un panel en donde tengas los 2 géneros para que los candidatos se puedan sentir cómodos y hacer las preguntas a lo largo del proceso. Y otro factor que también se está usando con analíticos para poder ser una empresa inclusiva es que si hay un compromiso con el Pay Parity, el Pay Parity lo que busca es justamente que haya una equidad en el pago en cualquiera de los géneros para personas que tienen la misma experiencia, el mismo background académico. Gracias a los analíticos se pueden detectar esos cruces y te pueden llegar notificaciones que han detectado que una persona de tu equipo realmente merece un incremento para poder estar dentro del patrón de Pay Parity, que es un compromiso que las empresas firman. En este caso, Cisco lo firmó y a mí me dio una grata sorpresa poder recibir que 2 ingenieras de mi equipo las estaban nivelando, porque quizás era algo que se venía arrastrando de hace tiempo y yo no tenía visibilidad de cómo estaban rankeadas ellas, quizás con otras personas de la misma región, con su misma experiencia, y entonces nos permite pues ser una empresa más inclusiva, ¿no? Con ese par de ejemplos. Gracias, Alba. Estamos con el tiempo, pero me voy a tomar la libertad y ojalá puedan quedarse unos 10 minutitos más para hacer una pregunta más a cada uno del público. Los que ya van a estar saliendo por el tiempo, tengan algo que hacer, va a salir una encuesta, esperemos puedan contestarla. Pero a ver, voy a leer unas cuantas preguntas. Aquí Miguel dice, ¿qué volumen de información histórica, meses o años, es recomendable para iniciar un proyecto de análisis de datos, por ejemplo, para un área de ventas? ¿Quién dice yo? Lo tomo, a ver, porque justo te estaba respondiendo ahí en online, ¿no? Pero la verdad es que para iniciar un proyecto de análisis de datos en ventas, cuando uno piensa en iniciar, es con los datos que se tenga disponible. O sea, no piensen de que primero tienen que, por ejemplo, si uno dice, bueno, necesito 3 años de histórico, bueno, hasta dentro de 3 años no voy a poder hacer nada. No, en realidad empecemos con los datos que están disponibles. Obviamente,
según la información que se tenga, la solución puede ser más sofisticada, menos sofisticada, o podremos avanzar en algún aspecto, digamos, dentro de lo que es ventas o en algún otro. Ahora, lo importante es comenzar. Cuando se inicia con ese proyecto, también se va a saber hacia dónde uno quiere ir. Y ahí uno va trabajando en forma simultánea. Es cómo mejor aprovecho los datos que ya tengo, y por otro lado, qué datos tengo que seguir recolectando para llegar a donde quiero llegar en la evolución del analytics dentro de la organización, o de Journey to AI, por ejemplo, dentro de lo que es soluciones cognitivas. Entonces es bien importante decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo puedo iniciar? ¿Qué datos tengo para poder iniciar? Arrancar por ese lado. Por otro lado, ir recolectando los datos o la información adicional que voy a necesitar en el tiempo para llegar al objetivo final. Y es algo que se va a conectar en el medio, porque a medida que voy teniendo ese mayor volumen o esa más diversa información, voy haciendo esa analítica en forma incremental para que sea más sofisticada. En ventas, el óptimo es qué producto le puedo vender a quién, a través de qué canal, a qué precio y en qué momento, ¿no? Si uno puede juntar esas 5 variables, bueno, o sea, las campañas de marketing tendrían una efectividad espectacular. Pero en definitiva, lograr eso va llevando tiempo y uno va recolectando esa información. Entonces, para iniciar, obviamente, entender los datos como están y después ir definiendo una agenda que nos permita ir evolucionando. Gracias, Sebastián. Esta para ti, Alba. A ver, ¿cómo observan la evolución del mercado de IoT en Perú? ¿Creen que el factor cultural impacta en la adopción de esta tecnología? Definitivamente hemos visto ahora justamente con la pandemia la necesidad de muchas empresas privadas, pero también del sector gobierno, que cuando se han visto en cuarentena han tenido que digitalizar muchísimos de sus procesos, ¿no? Entonces, sí hemos visto una aceleración bastante grande y en todos los rubros, y el factor cultural definitivamente sí, sí se está creando una cultura, lo que decía Pepe, lo vemos en la necesidad de empresas que cada vez están solicitando más profesionales. Vemos con buenos ojos que muchas universidades ya han lanzado las carreras y maestrías en Analytics, lo cual nosotros estamos empujando por todos lados a nuestros clientes, no solamente a que creen el área, sino que el área esté reportando con el directorio en las decisiones para que puedan monetizar rápidamente la inversión. Y bueno, creo que es tarea de todos seguir haciendo que nuestro país invierta en desarrollo de profesionales para que puedan justamente monetizar toda esta data a favor del país, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ala. Y en línea con lo que acabas de decir, esa pregunta para José. El principio para que los datos sean vistos como un diferencial útil para el negocio es que la empresa empiece a gestionar a partir de ellos, a partir de los datos. Es importante que el CEO entienda esto. ¿Cómo proponen incentivar a la alta dirección para que esto ocurra? Bueno, yo creo que eso tiene que pasar al revés, ¿no? O sea, la alta dirección tiene que incentivar de arriba hacia abajo a una cultura de datos, una cultura de innovación. Es cuestión de hacer ver qué es lo que está pasando, cuál es tu nueva competencia, cuál es la nueva realidad, cómo una nueva empresa, una nueva startup puede venir a hacer disrupción dentro de tu mercado, y que esa nueva startup no necesitó más que nube y datos para poder hacer disrupción. Una buena idea es suficiente para venir a competir con las empresas más tradicionales. Entonces, yo creo que digamos, creando una estructura de gobierno alrededor de los datos, en donde la alta dirección esté comprometida, se va a ver todos los beneficios y todo digamos, el aporte que puede tener un correcto uso de los datos dentro de la organización, ¿no? Y Jorge Luis, para terminar, ¿qué tipo de responsabilidad debe existir cuando se trabaja modelos de Machine Learning que ayuden en la toma de decisiones, y de quién es esa responsabilidad? ¿Qué tal? Justo estaba respondiendo a una pregunta en el chat de algo parecido. Porque efectivamente estamos recién al principio de esa discusión. No existen todavía, estamos en pleno desarrollo de las leyes y las normas y teniendo ese tipo de discusión en decir, oye, ¿de quién es la responsabilidad cuando algo pasa? Así como hace muchos años
no había un concepto de editor, no había un concepto, ¿no es cierto?, de responsabilidad en prensa, no había un concepto de responsabilidad en información. Estamos en esa discusión. Y es un tema difícil porque en el escenario que yo les puse al principio del auto, ¿no es cierto?, o en estos aviones que se manejan solos, como los Airbus, que si el piloto le pasa algo, el avión aterriza solo, en ese tipo de casos es muy obvio decir, oye, bueno, la culpa la tiene Boeing, la tiene Airbus, ¿no? Pero en una economía en la cual la data fluye a través de APIs en diferentes sitios, en diferentes partes, y alguien hace un algoritmo, y ese algoritmo se convierte en una librería que después otra persona comparte y la integra como parte de un producto, llegar a saber quién tiene la responsabilidad en ese momento de algo que se hizo mal, así como pasa ahora en seguridad, es complicado, porque ¿quién tiene la culpa? ¿El que dio el producto final o el que desarrolló la librería que ese producto final está usando? ¿No? Entonces, yo creo que más bien lo que esta pregunta debería hacer es incentivarnos a nosotros a cuestionarnos esto y entender para nuestro país si vamos a asumir ese tipo de leyes y políticas como está asumiendo, por ejemplo, el mercado europeo de Australia, muy sesgados hacia los usuarios, como está asumiendo el mercado americano, muy sesgados hacia las empresas, y qué tipo de visión queremos tener nosotros aquí localmente en Perú y en la región sur sobre cómo vamos a regular este tipo de temas y a quién le vamos a asignar responsabilidad.